Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de los diferentes medios digitales. El día de hoy nos alegramos por habernos reunido en torno a la palabra y al carisma de los servidores de la palabra. Nos alegramos para reunirnos y compartir el legado de los laicos servidores de la palabra. Reflexionaremos parte del contenido del legado de los laicos servidores de la palabra, escrito con tinta y papel espiritual desde el corazón de nuestro fundador, el padre Luis Botera. Los proclamaremos y pediremos formalmente que se haga llegar y se lea en todas las comunidades LSP, los ERS, los matrimonios católicos servidores de la palabra, los líderes, los homies, los sadocepas de cada país y de cada continente. Es un momento histórico y único, pues por primera vez tenemos en un mismo programa a los responsables que encabezan los 3 organismos de nuestra familia misionera, conformado por los misioneros servidores de la palabra, hermanas misioneras servidoras de la palabra y laicos servidores de la palabra. El día de hoy nos acompaña, ¿verdad? Y damos la bienvenida con gran gusto al Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra. Padre, muchas gracias, buenos días. También recibimos con gran alegría a la Madre Esmeralda Santibáñez López, Superiora General de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. Madre, bienvenida. Gracias, Padre. Está con nosotros Meli Pérez García e Ismael González Nava, coordinadores generales de los laicos servidores de la palabra. Bienvenidos. Y nos acompaña también María Dolores Gallegos, tesorera general de los laicos servidores de la palabra. Bienvenida, hermana. Y bueno, iniciaremos este programa poniéndonos en manos de Dios. Padre, nos hace favor de hacer una oración. Como acostumbramos a hacer de pie la oración, quiero iniciarla con la lectura y la oración de un salmo, el Salmo 131, un salmo muy sencillo pero cargado de una fuerte espiritualidad que tiene que acompañar definitivamente al servidor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado, que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Israel espera en el Señor, ahora y siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos con esta confianza a tu gracia, Padre Santo, para que con la compañía y la gracia de Jesucristo podamos estar abiertos a tu palabra y compartirlos con nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Moisés, antes de ser sacerdote, usted fue laico. La pregunta es, ¿qué significa ser laico y qué significa serlo en esta familia de los servidores de la palabra? Ante todo significa ser, como incluso ya en algún momento la Iglesia lo ha dicho, un cristiano fiel laico. De ahí surgió un documento, Christi Fideles Laici. El laico, y en mi caso cuando yo conocí la palabra de Dios, al encontrarme con Cristo, la palabra a mí me entusiasmó, me cautivó y me convirtió, así lo experimenté, en un misionero que también daba la palabra, que esto fue lo que aprendí a hacer de quien me la enseñó. Por eso entiendo que un laico servidor de la palabra tiene que ser uno que ha conocido a Jesucristo, se ha encontrado con Él, que es la palabra de Dios, mediante la palabra por excelencia, que es la Sagrada Escritura, y después se convierte en un misionero, uno que se pone al servicio de la palabra. Conozco a Jesucristo en la palabra, me pongo al servicio de la palabra. Por lo menos esta fue mi experiencia inicial, en la que puedo decir conscientemente que yo la viví como laico y no con la idea incluso de ser sacerdote. Esto fue naciendo poco a poco. Entonces creo que en la conciencia de un laico está que yo me encontré con Cristo, su palabra me ha cautivado y Él me ha llevado y me ha invitado a proclamarla en su nombre. Madre Esmeralda, igualmente usted antes de ser consagrada fue una laica. Le hacemos la misma pregunta. ¿Qué significa serlo? Y ahora, ¿qué opina de todos los que son laicos servidores de la palabra?
Igualmente, desde nazco en una familia católica, donde soy bautizada casi recién nacida, y siempre he sabido que laico es el cristiano bautizado y que también está relacionado pues con todos los cristianos del mundo entero a través de su bautismo, su confirmación, su primera comunión. Pero también el laico es aquel que reconoce a un Dios en su persona, en su vida, y también es el que ama a la iglesia. Pero claro, esta conciencia no está en uno muy clara hasta que no conoce uno a Dios, y es precisamente a través de la palabra de Dios que yo empiezo a conocer más a profundidad que mi papel como cristiano no se limita solamente a pertenecer a una iglesia, sino también a llevar ese mensaje de vida a todas las personas que no lo conocen. Y fue a raíz de que conozco a nuestro Señor por medio de la palabra de Dios. Gracias, Madre. Ismael, Nelly, ustedes son laicos, trabajan, son padres de familia, viven y se desenvuelven en ambientes donde no hay presencia de sacerdotes, ni religiosas, ni consagrados. ¿Qué significa ser laico y serlo en la familia de los servidores de la palabra? Vivimos la fe en nuestros ambientes seculares. Y por ser parte del pueblo de Dios, también nosotros contribuimos, somos corresponsables junto con ministros ordenados y religiosos para llevar adelante la misión de la iglesia. Y bueno, de manera generosa, una vez que recibimos la palabra, la aceptamos en nuestro corazón y también en nuestra mente, pues de esta manera nosotros podemos entregarnos y llevarla a los demás. Bien, primeramente considero que ser laico, o para ser un laico comprometido, porque muchas veces decimos ese es el término, tenemos que descubrir que nosotros desde el bautismo estamos llamados a ser parte de esta iglesia y de una iglesia que no esté estancada, que necesita dinamismo, que necesita ir hacia adelante, y para eso pues los laicos tenemos una vocación, tenemos un llamado al cual tenemos que responder. Somos parte del pueblo de Dios, somos parte de esta iglesia. Y ser un laico servidor de la palabra es también identificar que a partir de la experiencia que Dios nos ha permitido vivir en esta comunidad, nosotros ahora somos evangelizadores con un carisma particular, con una espiritualidad, y lo cual nos lleva también a decir que no estamos aquí de paso, simplemente tenemos que descubrir que en el caminar de estos tiempos, en el caminar de nuestra vida, Dios nos está llamando a una vida en santidad. Entonces considero que un laico debe de proyectarse a la santidad, y un laico servidor de la palabra tiene que vivirlo desde la espiritualidad particular y en este carisma que Dios nos ha regalado. Los laicos son parte del cuerpo místico de Cristo y tienen un papel muy importante en la misión de la Iglesia. Es responder a la vocación. Para los laicos servidores de la palabra, es cumplir y responder a las vocaciones de nuestro carisma particular que Dios ha querido dar a su Iglesia. Para esto es indispensable tener memoria, claridad en la identidad y naturaleza de lo que define a los laicos servidores de la palabra. El legado del Padre Luis dice: recibir la palabra de Dios en la mente y en el corazón es una gracia muy grande. Padre Moy, ¿qué nos puede decir en relación a esta frase? Sin duda, recibir la palabra de Dios, en otras palabras, es acogerla. Acoger al Señor, acoger a Dios que habla. De eso se trata fundamentalmente. Es un acto de recepción. Al recibirla, esta palabra empieza a actuar en la existencia de la persona de una forma misteriosa, y ahí empezando una experiencia de vida nueva. Lo grande de esto y lo que se llama la gracia que nos dice el Padre Luis radica en que cuando uno acoge esta palabra empiezan unos cambios profundos, cambios que desde la raíz van ayudando a cambiar hasta la mente misma, y con esto trayendo toda una serie de riquezas como consecuencia, entre las cuales está lo primero que llamamos una conversión a Dios. Después empiezan algunas otras inquietudes personales, cambiar actitudes, cambiar incluso el modo de pensar con una mentalidad nueva a partir del Evangelio,
Y bueno, y en el mejor de los casos, cuando la palabra se acoge, su gran riqueza se ve en que uno cambia su propia vida, experimenta la estabilidad de la paz de Cristo, pero también trabaja para que su ambiente empiece a ser diverso, en la comunidad, en la iglesia, pero también en la comunidad social. Entonces empieza a ser, como hablando de un tejido, empieza a ser una célula nueva y viva que comunica vida a los demás. Entonces entiendo que esta es la gracia de haber acogido la palabra, que uno recibe la gracia de Dios y empieza una vida con Dios, una vida para Dios. Es así como después se explica que incluso uno termina siendo servidor de la palabra. Madre Esmeralda, también el Padre Luis dice, nunca olvides nuestro lema. Quien ha conocido a Dios no puede callar. ¿Qué nos puede decir en relación a este cincelazo? Un legado es como también una herencia, algo que uno tiene que no solamente cuidar, sino vivir profundamente. Y de ahí, si hemos hecho una experiencia viva de Dios, de su amor, y si realmente estamos convencidos de la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida, pues nunca nos vamos a quedar callados. Siempre vamos a hablar de aquello que hemos conocido y que hemos experimentado, sobre todo en nuestra vida particular, personal. Y por eso todos los que han hecho una experiencia de Dios, nuestro Señor, nadie de nosotros se puede quedar callado ante un anuncio tan importante para la vida de los hombres de hoy. Gracias, Madre. Nelly, Ismael, no olvidemos el carisma, evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. ¿Qué es esto para ustedes? Olvidar el carisma es olvidar nuestro ser, lo que somos, nuestra esencia. El dejar de evangelizar puede ser una decisión consciente, decir ya no puedo, ya no quiero, pero el olvido es muy sutil, corremos un riesgo muy grande porque se va dando poco a poco, hasta el momento de que se llega a suprimir. Dejamos de ser. Considero que esto nos lleva primeramente a decir que es muy importante no perder esta identidad que tenemos. La identidad para nosotros es algo importantísimo. No solamente es lo que exteriormente portamos, una cruz, un uniforme, o ocupar un espacio, sino más bien es una identidad desde el interior. Entonces, por eso consideramos que el Padre Luis nos dice no olvidar este carisma. Y este carisma consiste en el que si hemos sido nosotros llamados y hemos hecho la experiencia de la palabra de Dios, tenemos que cumplir con el carisma que es también compartirla con los demás. No olvidar esto creo que es permanecer en la comunidad, es permanecer con nuestra identidad y ser auténticos servidores de la palabra. Así es. Bueno, seguimos compartiendo sobre el legado del Padre Luis Butera, nuestro fundador, pero considero que antes debemos hacernos unas preguntas que parecen ser obvias, pero no lo son. Cuando decimos legado, nos referimos a algo recibido que nos configura, nos orienta y nos puntualiza algo concreto, un don espiritual, principios, estilo de vida, entre otras muchas cosas. Padre Moisés, ¿qué es un legado? Y en este caso espiritual, ¿qué lo hace vivo? Ante todo, un legado, pues es, como ya incluso antes se ha mencionado, es una herencia que se deja. Y bajo otro punto de vista, y creo que cuando haces la pregunta de la parte espiritual, es un patrimonio. Finalmente es el patrimonio que uno le deja a otro. Eso te lo dejo como una riqueza. A veces el patrimonio es material, pero normalmente, y hablando del sentido espiritual, es ya más bien algo que tiene que ver con la existencia propia. Y así es donde los papás le enseñan a sus hijos, les dejan una educación. Tiene que ser gente honesta, gente de trabajo, nunca depender de que otros les den, en fin, les dejan pues un legado moral, diríamos. En nuestro caso, hablando de un legado espiritual, tenemos que hablar del Padre Fundador que ha dejado a una familia, una comunidad, un estilo de vida. Ese estilo de vida está identificado con lo que el Espíritu Santo le movió a vivir y es lo que llamamos el carisma. Para nosotros el carisma, más que una frase, es sobre todo la inspiración originaria del Espíritu, que movió al fundador a vivir un estilo concreto de vida, que fue evangelizar, tomando la Biblia en mano, predicándola para que quien la escucha
al convertirse a Jesucristo, a su vez también lo predique. Y esa es la mejor manera de convertirlo en vida, es decir, viviéndolo de esta forma, no se queda en la frase y en las ideas, sino que se vive de esta manera. Por eso es un llamamiento, este legado será siempre parte de la vocación del servidor de la palabra. Será un llamado a vivir predicando, como lo hizo el fundador, participar de su audacia. Incluso dice, por ejemplo, el documento de la vida religiosa, cuando habla de los fundadores, dice que hay que ser capaz de reproducir incluso la audacia de los mismos fundadores. Entonces el patrimonio es este legado que nos llama a vivir al estilo del fundador, vivir fielmente el carisma. Gracias, Padre. Madre Esmeralda, como el rostro comunitario e individual a los que pertenecemos a esta familia, cuida nuestro carisma y hace de este un servicio para que cumpla su propósito. O sea, cómo cuidar este legado, ¿verdad? Cómo cuidar esta herencia. Ante todo, pues, en primer lugar, cuando se ha hecho una experiencia de Dios grande, esa unión con Dios a través de la oración. La oración nos hace perseverar en los caminos de nuestro Señor. Es algo muy importante para poder vivir realmente este carisma. Y también algo que nos ayuda mucho es a vivir una vida más fraterna, como una familia que ha sido fundada por Dios, con este rostro, misioneros, servidores de la palabra. Entonces, sentirnos una familia y luchar por esa comunión de unidad, de fraternidad, para que esto se haga más visible ante el mundo, ante la iglesia. Y teniendo siempre presente, pues, cómo nació nuestra comunidad y cómo ha crecido y cómo se va desarrollando, y nosotros seguir ese camino espiritual que Dios nos ha dado por medio del Padre en la palabra de Dios. Y también es muy importante que todos nos ayudemos mutuamente para que esos procesos que iniciamos desde un inicio en la formación, en nuestra vida consagrada, en la vida laical, pues sean procesos más maduros en nuestra conversión, en nuestra vocación, y podamos tener una identidad en la iglesia y en el mundo de lo que realmente somos como comunidad misionera, y con este carisma esencial de predicar la palabra de Dios. Muchas gracias, Madre. Hermana Nelly, ¿cuál sería o son estas señales de que el legado actúa en la base laical? Este gran regalo que nos ha dado nuestro fundador, nuestro Padre espiritual, es para que tengamos una vida con propósito. Y las señales son muy claras, son tangibles. Lo podemos ver en las miles y miles de conversiones, también en el fruto de las vocaciones, y lo más importante, que todos los que pertenecemos a esta comunidad nos ponemos al servicio del carisma. Y otra señal también, que además de vivir nuestro camino de fe, acompañamos a otros también en su camino de fe. Gracias, hermana Nelly. Hermano Ismael, el legado habla del enfriamiento, es decir, de personas que han hecho la experiencia de la palabra, pero con el paso del tiempo regresan a la forma de vida de antes. ¿Qué nos puede decir de esto? Considero que esta pregunta que usted me hace, Padre, es algo con lo que luchamos todos los días. Es decir, nosotros como laicos, claro que estamos emergidos en el trabajo, en las ocupaciones, en la familia y tantas cosas, ¿verdad?, que realmente es nuestro día a día. Pero más sin embargo, nosotros al hacer la experiencia de la palabra de Dios, al nosotros adherirnos a esta familia de los laicos, servidores de la palabra, tenemos una propuesta para enriquecernos espiritualmente. Y bueno, también no podemos dejar a un lado que si nosotros nos relajamos o descuidamos la parte espiritual, pues podemos correr este riesgo de enfriarnos, incluso desanimarnos o a veces hasta desprendernos de la comunidad. Y esto es algo muy, digamos que muy fuerte, porque el enfriamiento nos encadena, el enfriamiento nos aliena
Y también nos lleva al abandono y a perder el propósito por el cual hemos sido llamados, y el propósito también de responder a nuestra vocación. Entonces, para nosotros poder solventar esto que aquí el Padre nos habla claramente del enfriamiento y no caer al extremo de abandonar y regresar a lo de antes, pues tenemos una vida de oración. Se nos propone una vida de oración, intensificar nuestra oración. Se nos propone, y como bautizados tenemos el alcance a la vida sacramental, que tenemos que procurarnos como laicos. Y bueno, también tenemos nosotros que darnos a este servicio, porque el servicio nos va fortaleciendo. El apostolado nos va haciendo descubrir pues que cada vez nosotros tenemos un sentido de vida. Entonces consideramos que estos pilares, estas bases que tenemos en la comunidad son fundamentales como servidores de la palabra, poderlas vivir, identificar y poderlas abrazar con mucho amor, obviamente con la gracia de Dios. Gracias, hermano Ismael. Hermana Dolores, ¿cómo servir sin perder el espíritu? Bueno, Padre, para mí el servir es amor, es amar a los demás, es estar para los demás, es entregarte, es una vida de entrega, una vida de sacrificio, pero también si no estamos conectados a Jesucristo, ¿cómo vamos a servir? ¿De dónde vamos a sacar el amor si no nos conectamos al amor? Para mí eso es el servicio. Gracias. Gracias. Ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que me digan una frase de el por qué y para qué los LSP tienen un legado. Padre Moisés, empezamos con usted. Sí, mira, yo puedo decir que los laicos servidores de la palabra tienen un legado para vivir fielmente su vocación con Cristo y recorrer el camino de la salvación. Para eso es el legado, es una riqueza vocacional, es lo que yo diría. Madre Esmeralda. El Padre Luis siempre ha dicho que este legado también tiene que llevarnos a la santidad. Entonces, los laicos servidores de la palabra, a través de este carisma vivido con amor, pueden llegar a la santidad. Gracias. Hermana Nelly. Bueno, las palabras de nuestro fundador son para guardarlas en la memoria y en el corazón, y también para que nuestro caminar en la fe en nuestro Señor Jesucristo inspire a otros. Gracias. Hermano Ismael. Pues sin duda el legado para mí, creo que es una brújula, es una guía que nos va a llevar a posicionarnos, a reorientarnos cuando realmente nosotros estamos como en esas crisis o en esas situaciones endebles. Gracias. Y terminamos con usted, hermana Dolores. Para mí el legado de nuestro Padre Fundador es, igual como dijo el hermano, es una brújula para guiarme, es para no dejarlo ahí, es para llevarlo y dejar ese legado nosotros, llevando la palabra de Dios a los demás. Y lo que Él nos enseñó, hacerlo también nosotros para que el legado de Él se cumpla. Gracias. Gracias a usted. El legado de los laicos servidores de la palabra ha sido escrito por el Padre Luis y tiene su propósito. Primero, claridad común para nuestro caminar. Es una brújula compartida. Segundo, fidelidad en el tiempo. Se deja por escrito para que este carisma siempre permanezca en el ser de los servidores de la palabra. Comunión y continuidad. Asegura la unidad entre los MSP, HMSP, LSP, y que las futuras generaciones LSP reciban el carisma sin deformaciones. Por eso hoy lo proclamaremos y pedimos que llegue a todos los laicos del mundo, mediante laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, es decir, que todos lo demos a conocer. Bien, ahora pasaremos a aterrizar hoy en la vida laical. Padre Moisés, usted ha estado desde el inicio de esta comunidad, ha caminado al lado del fundador por muchos años. La familia misionera ha crecido y se ha expandido en muchos lugares, y sin duda, muchas cosas cambian y otras prevalecen. ¿Qué nos puede decir del caminar de los primeros laicos servidores de la palabra
y de los laicos, servidores de la palabra de estos tiempos, y por qué no, de las futuras generaciones LSP? La pregunta es tanto amplia, pero yo más bien la ubicaría de esta manera. Pienso que no sería el caso casi como de comparar las diferencias de las generaciones de los misioneros servidores de la palabra. Más bien yo lo que diría que cada época y cada tiempo tiene sus propias circunstancias, realidades a las que tiene que responder el misionero servidor de la palabra. Algunos, los más antiguos, los primeros nos tocó ciertas circunstancias. A los actuales, sin duda, han cambiado los tiempos y hay otros desafíos. Al futuro encontrarán, sin duda, desafíos más fuertes, tal vez. Más bien lo que yo pienso es que primero, el gran desafío de cada generación de los misioneros servidores de la palabra será vivir su vocación en fidelidad, esa fidelidad al carisma. Y junto con esto, tener la capacidad de interpretar y responder a lo que los tiempos le piden. Interpretar la palabra de Dios para el tiempo que les toca vivir. Cómo se afrontan esas realidades, cómo responder a estas realidades. Y siempre inspirándose en el carisma fundacional. La idea de servir con la palabra y tratar de ir suscitando hombres de fe, hombres cristianos que se vuelvan a su vez también testigos de Cristo y de su palabra. Entonces yo más bien creo que será cosa de los desafíos de los tiempos. Creo que ahí es donde estará la clave y ahí se irá viendo también la riqueza de un carisma que tiene que saber responder a cada tiempo que lo interpela. Muchas gracias, Padre, por su respuesta. Hermano Ismael, ¿verdad? Como laico, ¿qué marca el caminar de los ELSP y qué es la pertenencia? Bueno, yo creo que el caminar de los laicos servidores de la palabra lo marca cuando nosotros realmente cumplimos con el carisma. Evangelizar no se tiene que expresar solamente en dar un curso bíblico, sino que va más allá. Es decir, el Padre Luis nos ha recalcado que no tenemos que hacer de la palabra o del compartir la palabra una catequesis, sino más bien que tenemos que compartir esta palabra con fuego, con Biblia en mano, a otros laicos. Y eso es lo que marca el caminar de los laicos servidores de la palabra. Es el cumplimiento de lo que Dios ha querido dar a la Iglesia a través de este carisma y en manos de los servidores de la palabra. Y pertenecer a los LSP es más allá que, como decíamos hace un momento, portar una cruz. Es más allá que pertenecer incluso o estar físicamente en un grupo apostólico. Sino esto es dejarnos tocar por el Señor. Pertenecer a los laicos servidores de la palabra es que todos los días nos recordemos quiénes somos como bautizados y poder responder de una manera clara y convincente. Claro, en nuestra libertad, poderlo hacer, pero con estos tintes de convencimiento, de valentía, de decisión, romper con esquemas. Y claro que en la vida laical, pues hay que asumir también el todo, porque implica rodearnos de nuestro ser laical, pero compaginado, configurado con esta vocación, configurado con esta tarea, con esta misión que Dios nos ha dado. Entonces, pertenecer a los laicos servidores de la palabra es esto, es perseverar, es dejarnos tocar por el Señor, es enriquecernos espiritualmente, pero más allá de esto, cumplir con la palabra de Dios y compartirla de una manera activa, perseverante y constante. Gracias, hermano Ismael. Hermana Nelly, el hermano Ismael hablaba acerca de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia LSP? ¿Qué significa esto? Es un reto que hay que asumir con gran valor. La perseverancia o ser perseverante, no todo es bonito, también tenemos la parte de la fragilidad humana. Nosotros, cada día el Señor nos regala una oportunidad nueva de volverle a decir, sí, Señor, yo te amo, yo quiero seguirte, yo me pongo al servicio de los demás. Todos los días estarnos reafirmando, pero lo hacemos porque tenemos metas. Estamos persiguiendo unas metas que para nosotros es la santidad y la vida eterna. Es por eso que nos esforzamos de manera firme en ser constantes, pacientes, y de esa manera que Dios nos conceda lo que Él permita para nosotros alcanzar.
Gracias, hermana Nelly. Madre Esmeralda, háblenos acerca del acompañamiento de las hermanas misioneras servidoras de la palabra y de los laicos servidores de la palabra, como por ejemplo en la oración, en la disciplina, en la misericordia. Acompañarlos significa pues estar pendientes, ¿verdad?, de su vida ante todo espiritual, familiar. Es muy importante que, como se nos ha marcado mucho, que somos asesores de los laicos servidores de la palabra, en un sentido espiritual y en un sentido también de diálogo fraterno, de ayuda mutua. Siempre que sea necesario ayudarnos en una corrección fraterna, pues también es muy importante. Este acompañamiento es de ambos, tanto ellos nos pueden acompañar con su vida de oración, su entrega, su fidelidad al carisma, como nosotros, a través también de nuestra entrega y de nuestra fidelidad. Y sí se necesita o se requiere ese amor mutuo para podernos acompañar y no perder la meta a la que todos hemos sido llamados, la meta a la vida eterna, a la santidad. Gracias, Madre. Hermana Dolores, la Iglesia sufre una tremenda crisis por las vocaciones. A todo esto, ¿cómo responden los laicos servidores de la palabra? Los laicos servidores de la palabra, para mí responderíamos si somos fuertes espiritualmente, si estamos encendidos, si tenemos ese fuego del Espíritu Santo, si nos llenamos de la fuente divina que es Dios, de su palabra, para irla a llevar a los demás, nosotros podemos suscitar vocaciones, laicos, misioneros laicos, religiosos, sacerdotes. Si un laico servidor de la palabra está fuerte, podemos hacer mucho. Gracias. Sin duda sus respuestas han sido muy nutritivas para cada uno de nosotros. Bueno, podemos resumir que indicadores más comunión, así es el legado y así se vuelve la vida. Bien, seguimos con esta ronda de preguntas en relación a la adhesión y comunión. Padre Moisés, iniciamos con usted. ¿Qué define el estilo LSP y qué significa acompañarlos? Hablando de estilo, ahí sí tiene mucho que ver lo que estamos insistiendo tanto en el aspecto del carisma. Porque el carisma se expresa a través de una espiritualidad. El carisma no es una cosa abstracta, sino que tiene una expresión muy concreta y es a través de una forma de vivir. De hecho, por eso hay constituciones, hay estatutos, hay directorios que nos van diciendo cómo es que nosotros hemos de vivir. Naturalmente, pues la primera forma de vivir esto es la aceptación del carisma, hacerlo como la parte de la vocación misma, para que se convierta en eso, en estilo de vida. Porque si no, no llega uno a entenderlo como vocación. Si lo ve uno siempre algo externo, va a ser muy difícil que entonces uno lo pueda realmente vivir en un estilo, pues, ¿verdad? Entonces esto, pues, es el Evangelio expresado a través de ese carisma. Por el otro lado, creo que también se expresa a través de la actividad misma, la formación de comunidades, sobre todo la enseñanza y el anuncio de la palabra de Dios, el tratar de llevar una vida con formación espiritual, porque pues eso lo van a necesitar todos, porque un camino cristiano como el camino en la vida está hecho de tantas cosas que pueden desanimar. Antes, en alguna otra circunstancia, se ha preguntado de cómo hacer para no caer en la frialdad y abandonar el camino. Son los riesgos, entonces por eso se necesita el tener una formación constante y lógicamente una vida en comunión con sus demás hermanos laicos, pero incluso la comunión, que también en otro momento se ha enfatizado, la comunión con los religiosos, religiosas, de modo que todo esto es como hablar la misma lengua. Y naturalmente cuando se vive en un mismo ambiente, se comparte la misma conciencia, la misma mentalidad, hasta el lenguaje va siendo el mismo, se comparte el mismo lenguaje. Entonces, muy importante sobre el acompañamiento, pues es precisamente esta capacidad que se tiene de ir con los laicos, acompañarlos en su trabajo, compartir con ellos. Lo ideal sería, me parece que hasta los documentos de la Iglesia en algún momento dado lo sugieren, que nosotros respecto a los laicos, hablando del religioso, por ejemplo,
no los veamos solamente como ayudantes de la obra, sino más bien como hermanos, aprender a trabajar hombro a hombro con ellos. Y entonces, compartirles la experiencia espiritual, acompañándolos de esta forma. Y bueno, como los dos tenemos, gracias a Dios, la vida religiosa y sacerdotal, esos dos aspectos son los que pueden acompañar la espiritualidad de los laicos. Gracias, Padre. Hermana Nelly, ¿cuál es el testimonio transformador de la palabra? Después de la escucha de la palabra, ya somos fruto de ella. Después nosotros con nuestra vida demostramos si realmente abrazamos la palabra, amamos la palabra, somos instruidos por ella. Y también cuando Dios nos cuestiona cómo reflexionamos, cómo caminamos, es algo que no podemos ocultar. El dar testimonio es fundamental. Siempre va acompañado nuestra forma de ser, nuestra persona, y bueno, con la prédica de la palabra. Gracias, hermana Nelly. Hermano Ismael, ¿qué consolida la identidad de los LSP? ¿Qué consolida? Bueno, creo que podemos hablar de muchas matices, pero considero que primeramente en el aspecto espiritual tenemos que decidir con nuestro lema como criterio. Eso es muy importante en las decisiones del laico servidor de la palabra. Por otro lado, también nos consolida ser auténticos servidores. Por algo nuestro nombre es laicos servidores de la palabra, y ser auténticos servidores, es decir, que nosotros no nos relajemos ni caigamos en la apatía y mucho menos en la pereza de no dejar de servir. Y bueno, por otro lado, en el aspecto institucional, bueno, hoy ya somos una asociación pública de fieles y considero que también es muy importante que tengamos presentes que somos regidos por unos estatutos, que tenemos ahí una orientación muy clara para que esto nos identifique también en este ejercicio eclesial. Y bueno, creo que más allá de todo esto también tener una memoria agradecida, es decir, que sepamos que antes de nosotros estuvieron otros y que esos otros han ido sentando bases en esta gran comunidad y que bueno, que aprendamos, y eso también nos lleva a consolidar este ser laico servidor de la palabra. Gracias, hermano Ismael. Padre Esmeralda, el legado del Padre Luis enfatiza en la unidad de todos los institutos, MSP, HMSP y los laicos servidores de la palabra. ¿Esto quiere decir que hay riesgos, quizás, de división? ¿Y cómo se garantiza la unidad en cualquier parte del mundo donde se encuentra la familia de los servidores de la palabra? Ahorita que escuchaba al Padre Moisés que decía que bueno, hay un cierto estilo en nuestra forma de vivir y que el acompañamiento se hace también hombro a hombro. Yo decía sí, o sea, definitivamente nosotros acompañamos a los laicos desde también nuestra labor apostólica, juntos, haciendo proyectos, eventos, todo, pero juntos. O sea, no son ellos los que nos trabajan, sino trabajamos junto con ellos, somos una familia. Y ciertamente el riesgo de separarnos o dividirnos está siempre latente, tanto en nuestra vida religiosa como en la vida de los laicos, o entre ellos y nosotros, porque pues esa es una tendencia muy humana, ¿verdad? A veces a querer trabajar por nuestra cuenta y no adherirnos a la familia, al instituto. Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre procurando ese acompañamiento a través de retiros, de formación permanente, de cursos que nos ayuden a estar en una misma sintonía, no solamente aquí en el país, sino lejos, en donde estamos, en los 4 continentes, en los 20 países, estar como siempre en el mismo camino. Ahora los medios de comunicación pues son un medio muy importante para estar cerca, para comunicarnos, para tener una misma identidad, un mismo carisma, un mismo estilo, y todo esto nos ayuda a mantener la unidad
y a decir esto es lo que realmente nos marca como instituto de laicos, como instituto de religiosas, de sacerdotes. Tenemos ya todo un legado escrito a través de las constituciones, a través del directorio, LSP. Entonces, eso todo nos va ayudando a conformar la unidad, la adhesión y a no perdernos, a vivir siempre en comunión. Gracias, Madre. Padre Moisés, referente a esto que nos dice la Madre Esmeralda, ¿podemos decir entonces que la vida consagrada y los laicos tienen un camino en común? Para empezar, si nosotros hablamos de vida cristiana, tanto laicos como consagrados tenemos el mismo camino. Para empezar por ahí, ante todo somos cristianos, con vocaciones diversas. Pero si lo vemos desde el punto de vista del carisma, entonces definitivamente tenemos que compartir el tipo de apostolado, los frutos que se pretenden dar, la fidelidad a este carisma y obviamente después también la fidelidad a la vocación, lo cual implica una espiritualidad que se manifiesta. Yo vuelvo a lo que en algún momento había comentado. Cuando se habla de constituciones, estatutos, que tanto los tienen los religiosos como los laicos, viviendo en lo posible la fidelidad a estos, en ellos se marca la voz del Espíritu. Nosotros tenemos el convencimiento de que el Espíritu Santo habla por la palabra, pero también habla en la voz de la Iglesia, que autorizó estatutos, autorizó constituciones, que reflejan una forma de vivir y un pensamiento. Entonces, por eso compartimos sin duda la misma espiritualidad, porque compartimos la misma fuente, y nuestros estatutos y constituciones, salvo que cada forma de vida tiene su expresión muy propia, pero compartimos todo esto. Y en la práctica, pues tenemos principalmente lo relacionado con los frutos, con el cuidado de la vocación y la producción de vocaciones, porque también esa es otra cosa. Creo que una de las riquezas fuertes de este carisma en su legado es aprender también a despertar las vocaciones de los laicos. Y de ahí nacerán las vocaciones consagradas. Gracias a todos ustedes por estas respuestas. Sin duda, la memoria nos da identidad y, bueno, nos ayuda también a orientar decisiones en el presente. Gracias a cada uno de ustedes por estos hitos y estos aprendizajes que hemos adquirido el día de hoy. El legado nos alerta también de que a pesar de que hemos hecho la experiencia de la palabra, se puede caer en el riesgo de la soberbia y de la pereza. ¿Qué opinan sobre esto, Padre? Pues yo diría que cuando se sustituye la palabra por la sola inteligencia personal, ahí es donde se empieza a correr este altísimo riesgo y es un peligro muy grande. Cuando ya uno se deja llevar solamente por lo que uno cree, lo que uno piensa, sin dejarse iluminar por la palabra, todo lo que venga de la propia inteligencia terminará siendo una satisfacción personal. Y ahí es donde se desvirtúan mucho las cosas. Incluso yo diría que en algunos casos se han llegado a cometer hasta aberraciones, porque ya no se sigue la inspiración de la palabra, sino los impulsos de la inteligencia o del propio egoísmo. Y por eso se llegan a cometer aberraciones, entre ellos lo que puede ser herejías, rompimientos comunitarios, y ya no digamos en la vida moral, se pueden ver hasta escándalos también. Madre Esmeralda, ¿qué nos puede decir acerca de este riesgo de caer en la soberbia y en la pereza? Es muy importante trabajar en las virtudes a nivel personal. Nuestro Padre Fundador siempre ha insistido en una virtud que es fundamental, la humildad. De hecho, hay 2 pequeños libros que hablan sobre esta virtud. Ciertamente, si nosotros no trabajamos en las virtudes a nivel personal y de una manera constante y fuerte, tarde que temprano podemos caer en estos vicios, porque todos somos vulnerables y todos podemos caer en cualquier momento, dejándonos llevar, sí, por nuestra parte más humana que divina en nuestro ser. Entonces yo diría un trabajo personal y constante es la virtud, sobre todo la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Madre. Hermana Nelly, ¿qué nos puede decir en relación a esto? La soberbia y la pereza. Cuando dejamos de ser dóciles al Espíritu, corremos este riesgo. Y cuando se vive en comunidad es muy grave porque se contagia. Nosotros podemos arrastrar muchos
al infierno o arrastrar muchos al cielo. No solamente es personal, al estar en comunidad nos afecta a todos. Cuando nosotros ya no sentimos la necesidad de Dios, en automático nos volvemos soberbios y solamente con su gracia podemos caminar y sostenernos. Y la pereza también es muy fuerte, el ya dejar de trabajar, de servir, quiere decir que es un síntoma que nosotros ya nos hemos negado a Dios y ya no queremos este camino. Gracias, hermana Eli. Hermana Dolores, háblenos de este riesgo de caer en la soberbia y en la pereza. Pues son dos riesgos sumamente peligrosos, un peligro para las comunidades en sí, porque al caer en la soberbia, como que nos apoderamos de las comunidades, de los grupos apostólicos y ya pesa más quién vale más, quién es el coordinador, quién es el que lleva ahí todo. Y la pereza, lo peor, podemos caer en muchos pecados. Con la pereza nos lleva a dejar de evangelizar, a dejar de alimentarme espiritualmente, al dejar de llenarme de Dios para llevar a Dios. Gracias. Hermano Ismael, háblenos acerca de estos riesgos de la pereza y la soberbia. Yo creo que estos riesgos son sumamente palpables. También esto se manifiesta fuertemente en alguna comunidad o incluso a modo personal. Y bueno, si nosotros recurrimos a este patrimonio espiritual que tenemos en nuestra comunidad, ahí conoceremos el pensamiento del fundador. Esta obra que ha ido caminando inspirada, y también hoy, gracias a Dios, gozamos de tenerlo aún en vida, y es un gran testimonio en el cual nosotros podemos recurrir para decir qué llevó al fundador para no caer en esta actitud de pereza. Él es un hombre de trabajo, es un hombre, creo que incansable en muchos sentidos. Y bueno, por otro lado también hablar que dentro de todo esto que Dios le ha permitido vivir y caminar, pues también ha sido como el portavoz de una gran comunidad, de una gran familia, pero esto siempre lo ha llevado adelante con mucha humildad. Entonces nosotros tenemos que recurrir a este patrimonio para contagiarnos, para volver nosotros a las fuentes cada vez que nos identifiquemos y queriendo ser reconocidos, queriendo ser protagonistas, queriendo ser aplaudidos. Creo que esas son señales muy claras que se nos permite identificar. Y también cuando nosotros ya nos negamos a un servicio o algo, creo que estamos invadidos de la pereza. Pero tenemos realmente esta fuente espiritual a la cual tenemos que recurrir cada vez que seamos tentados y que estemos orientados a caer en estas situaciones graves. Entonces, bueno, es algo que creo que debe de identificarse y con lo que debemos de luchar todos los días como servidores de la palabra. Gracias. Ahora, cada uno desde su propia experiencia, ¿verdad? En una frase o en una palabra, ayúdenos a cómo combatir estos males, la pereza y la soberbia. A ver, Padre Moy, ¿cómo podemos combatir estos males? Si nosotros vivimos abiertos a la escucha y a la acción de la palabra, sin duda en un clima de oración, el Espíritu Santo encenderá un fuego que nos convertirá en misioneros y en apóstoles. Y al mismo tiempo esto nos pone al servicio del prójimo y nos da la capacidad de hacer una vida común que se vuelve fuerza para la vocación. Gracias. Madre Esmeralda, ¿cómo combatir estos males? Pues ante todo buscando una vida coherente, ser coherentes con lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos y que realmente nuestra vida sea transparente ante Dios, ante los demás, porque de lo contrario, pues sí podemos dar un antitestimonio de lo que predicamos. Gracias, Madre. Hermana Nelly, ¿cómo combatir estos males? Volviendo al principio, cada uno de nosotros al escuchar por primera vez de la palabra nos enamoramos y es volver a la raíz. Si perdemos el camino,
nos evangelizamos, pues ahora una reevangelización. Y de esa manera seremos renovados. Gracias, hermano Ismael. Considero que para combatir esto es pedir la gracia de la perseverancia y nunca dejarnos de alimentar de la Santa Eucaristía. Gracias, hermana Dolores. ¿Cómo combatir estos males? En mi punto de vista, la evangelización. Y como dicen los hermanos, el reevangelizarnos otra vez. Y afuera, pues ser testimonio. Ser testimonio como en mi vida, en mi vocación de matrimonio, ser un testimonio para los demás. Gracias. Gracias. Sin duda todas esas respuestas nos ayudan a todos nosotros y a todas las comunidades que están viendo este programa a tener más herramientas para combatir especialmente esto, ¿verdad? La pereza y la soberbia. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Este cincelazo del Padre Luis, Madre Esmeralda, lo ha definido como lema de los laicos servidores de la palabra. ¿Qué opina acerca de esto? Pues que debemos ser personas entusiastas, con iniciativas, dinámicos, emprendedores, para llevar la palabra de Dios a como dé lugar, a aquellos lugares que no la conocen y también a aquellos lugares que están muy necesitados por ser ambientes muy pobres, muy alejados de nuestro Señor. Pero cada uno de nosotros debemos ser personas entusiastas, muy dinámicos y buscar formas y medios para que Dios sea conocido, amado y servido. Gracias, Madre. Hermana Nelly, ¿qué implica para los laicos servidores de la palabra abrazar este lema? Mucho amor, pero quiero resaltar algo que es cotidiano, o sea, nos implica la vida, dar la vida, cueste lo que nos cueste. No podemos callar porque en este caso, si nosotros callamos, lo gritarán las piedras. Gracias, hermana Nelly. Hermana Dolores, ¿por qué es importante que los laicos servidores de la palabra tengan presente este lema? Por nuestro nombre, laicos servidores de la palabra. Perdón. Porque somos laicos servidores de la palabra, porque servimos a la palabra, como dijo la madre, con entusiasmo, y anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Gracias. Hermano Ismael, ¿cómo compartir y hacer eco, verdad, de este lema en las comunidades de los laicos servidores de la palabra? Bueno, primeramente este lema es profundo, es fuerte. Quien ha conocido a Dios es porque se permite y se abre la intimidad con Él. Y una vez que se tiene esta intimidad y esta relación fuerte e intensa con Dios, no podemos callarlo. Y podemos hacer eco de esto dando un testimonio auténtico. Creo que eso es muy importante, que nosotros con nuestra vida demostremos que a Dios no se le silencia. Y bueno, también es importante resaltar, como por ahí se va diciendo, ¿no?, que las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Gracias, hermano Ismael. Padre Moisés, ¿cómo se pudiera saber que los laicos servidores de la palabra tienen presente este lema? Sin duda es por la forma como viven. Hace momentos antes la Madre Esmeralda hablaba de coherencia. Me parece que cuando alguien ha conocido a Dios se nota en su forma de vida, y al hablar de forma de vida incluso tenemos que hablar, entre otras cosas, su forma de orar, la forma de hacer apostolado, que realiza el apostolado y va dando frutos de este apostolado, y en algún momento pues vive una religiosidad muy intensa. De alguna forma su religiosidad es intensa, no fanática, no escrupulosa, sino una sincera vida con Dios, del cual habla. Su boca y sus palabras reflejan que Dios sin duda está muy presente en su vida, y por eso hablan de Él e incluso hablan en su nombre. Bien, pues nunca olvidar este lema, ¿verdad? Quien ha conocido a Dios no puede callar. Recibir la palabra de Dios en la mente y en el corazón es una gracia muy grande, porque es el hilo conductor que lleva a la felicidad eterna. Nunca olvides nuestro lema. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Se recibe la palabra cuando cambia la forma de vivir
y se proclama con fervor la misma palabra que cambia a otras vidas. Claro que es Dios quien da la gracia de la conversión, pero Dios quiere llegar a los demás por medio de los que viven rebosantes de la gracia divina. Puede ser que uno haya recibido la palabra que cambió su vida al principio, pero poco a poco fue enfriándose. ¿Qué pasó? Sin duda, has dejado la puerta abierta a la soberbia, a la pereza. Has dejado la oración y el sacramento de la confesión. Qué lástima que muchos, después de recibir la palabra, vuelven a la vida de antes. Todo esto debe hacerte reflexionar y aceptar la miseria espiritual en que caíste, sin dejar de confiar en la misericordia divina. Recuerda que para continuar sintiendo el fuego de la palabra, debes ser humilde, orante, sacrificado, austero, acceder a la confesión y a la recepción de la Eucaristía. Este es mi deseo, que todos los laicos servidores de la palabra vivan la transformación de la palabra que recibieron, transmitiendo su experiencia a los demás. No olviden el carisma que Dios nos ha dado, evangelizar a los laicos, acompañándolos en su evangelización. Para que eso es necesario vivir en unión espiritual con las hermanas misioneras servidoras de la palabra y los misioneros servidores de la palabra, contribuyendo a realizar el carisma, suscitando nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales. Fundador de los servidores de la palabra, Padre Luis Butera Bulo. Bien, con esta lectura que acabamos de hacer, declaramos oficialmente publicado el legado del fundador a los laicos servidores de la palabra, siendo un momento histórico para nuestras comunidades. Pedimos a todos los integrantes de nuestras comunidades de los distintos países donde se encuentran presente, compartirlo, leerlo y publicarlo en sus próximas reuniones, asambleas y en los canales oficiales a toda la comunidad. Se autoriza también su reproducción y lectura pública no comercial, citando las fuentes, el legado del fundador a los laicos servidores de la palabra. Te dejaremos aquí el QR, ¿verdad?, para descargar este legado del Padre Luis a todos los laicos servidores de la palabra. Padre, podemos terminar dándonos que nos dé la bendición. Bueno, que por intercesión de María nuestra Madre, los bendiga y los acompañe a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, quien ha conocido a Dios no puede callar.